Hola a todos, en el día de hoy quiero mostrarles todos mis PLLs. Además de ello, pues tal vez un par por cada caso que se presente. Son los que utilizo normalmente para Speed. Entonces, ahí va. Tenemos la U que solo cambia tres aristas. Yo me fijo porque lo opuesto está, o esta franja está opuesta. El algoritmo es RU', RU, RU, RU', R', U', R2. Muchas veces si me la encuentro con la barra adelante, la misma U, el algoritmo es el siguiente. R2, U', R', U', R, U, R, U, R, U', R, U2. Bueno, la siguiente U consta de la franja opuesta a la izquierda, sentido horario. La anterior era antihorario. Si me la tapo por acá, el algoritmo es M2, U', M', U2, M, U', M2. También si me la topo con la barra a la en enfrente, el algoritmo es R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. La H, todas las franjas están opuestas, cambia cuatro aristas. El algoritmo es M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Tenemos la Z también cambia cuatro aristas en sentido adyacente. El algoritmo es M2, U', M2, U', M, U2, M2, U2, M. Tenemos la A, que en este caso solo permuta esquinas, en este caso solo permuta 3. Yo me fijo porque las dos del mismo color están acá. La primera es la que vemos desde acá, es R2, D2, RU, R', D2, RU', R. La siguiente A tiene las dos iguales acá. La reconozco de esta manera. También cojo el cubo así. El algoritmo es R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. Tenemos la J cambia dos esquinas y dos aristas, A y 2. En este caso, pues, la primera la agarro desde acá. El algoritmo es R', U2, RU, R', hago Z, R2, U, R', D, R, U'. Si me topo la misma J por este lado, el algoritmo que utilizo es R', U, L', U2, R, U', R', U2, L y R. Tenemos la segunda J. De esta manera, toda la franja está mirando hacia la izquierda. La cojo por este lado. El algoritmo es RU, R', F, RU, R', U', R', F, R2, U' y R'. Tenemos la R que también cambia dos esquinas y dos aristas. Yo me fijo porque tengo el bloque, parece dos iguales y el bloque a la izquierda, el algoritmo es R', U2, R, U2, R', F, R, U, R', U', R', F', R2. Tenemos la segunda R, en este caso pues también me fijo las dos de acá, pero el bloque está a la derecha, la cojo de esta manera. El algoritmo es R, U, R', F', R, U2, R', U2, R, F, R', F, R, U, R, U2 y R'. Tenemos la N que también cambia dos aristas con dos esquinas. Da igual como se coja, el algoritmo es el siguiente: U, R', D, R2, U, R, U, D', R', D, R2, U, R y D'. Tenemos la segunda N que cambia también dos esquinas y dos aristas, pero tenemos el bloque a la izquierda y no a la derecha como la otra. Lo que hago es hacer L, U, R', Z, R2, U, R', U', D, R, D', R2, U, R' y D. Bueno, tenemos la G yo la hago de la siguiente manera. Permuta tres esquinas y tres aristas. Hay cuatro. La primera la reconozco porque hay un bloque acá y dos acá. El algoritmo es el siguiente. El algoritmo es R2, UW, R',
U, R', U', R, W', R2, F', U y BW. La segunda G también tiene el bloque a la derecha, pero las dos del mismo color están acá atrás. La reconozco de esa manera. El algoritmo es el siguiente, es F', U', F, R2, W, R', U, R, U', R, W' y R2. La tercera G, que se parece bastante a la primera, solo que es el espejo. La primera, si me la tapo por acá, pues me fijo también porque el bloque está acá a la izquierda y las dos acá. La mando para atrás. El algoritmo es R2, U', W', R, U', R, U', U, R', U, R. Acá hago B, hago B'. El segundo es si me la topo de frente. Si me la topo de frente, pues hago R2, F2, R, U2, R, U2, R', F, R, U, R', R', F, R2. La otra G, pues tiene el bloque a la derecha, pero no las tiene acá. Las dos luces las tiene acá. Entonces, el algoritmo que utilizo es R, U, R', U', D, R2, U', R, U', R', U, R, U, R2, U y D. Tenemos la clásica T, también permuta dos esquinas y dos aristas. La reconozco porque tengo un... por este lado, más que todo. Tengo un bloque, se parece bastante a la R, pero la R tiene esta pieza, es adyacente a cualquiera de esos dos colores. Entonces, pues, si es opuesta, ya sé que es una T. El algoritmo es el siguiente. R, U, R', U', F, R', F, R2, U', R', U', R, U, R', y F'. Tenemos la UE también permuta dos esquinas y dos aristas de manera pues opuestas y acá adyacentes. Se parece bastante a la A, pero con la A tengo estas dos adyacentes y no opuestas como la UE, por eso la reconozco. Y también porque acá este centro no está fijo. Si estuviera acá el centro fijo, pues sería una... Entonces pues la agarro de esta manera. El algoritmo es R', U, R', U'. Cuando termino hago y hago R2, F', R2, U', R', U, R', F, R y F. También está la F, permuta dos esquinas y dos aristas de manera opuesta a ambas, o están en diferentes lados. Pues la reconozco es porque hay una barra completa. Y pues el algoritmo es R', U', F, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', U y R. Tengo la E permuta cuatro esquinas. Lo que me doy de cuenta, pues utilizo dos. La primera es, pues todos los centros están bien hechos y alrededor de esta no hay ninguna parecida. O sea, si es azul, acá debería ir otro azul, pero como no lo hay, utilizo la siguiente. R', U', perdón, R, U', R', D, R, U, R', D', R, U, R', D, R, U', R', D'. A diferencia de la otra, si tengo el centro y tengo estas dos acá, muchas veces utilizo este algoritmo. Está el centro y está esta pieza del mismo color. Entonces, si es naranja, el algoritmo es R2, U, R', U'. Hago Y, hago RU, R', U', RU, R', RU, R', F, U' y F2. La Y permuta dos esquinas y dos aristas, dos opuestas o en diagonal y dos adyacentes. El algoritmo es F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R y F'. Bueno, estos han sido todos mis PLLs. Les voy a dejar abajo mi fanpage. Se llama Lucahead. Ahí pues subo pues los algoritmos individuales. Últimamente estoy subiendo los OLLs. No siendo más, gracias por ver el video y hasta luego.